Presten bastante atención. Es importante las unidades químicas de masa. ¿Por qué motivo? Ustedes se habrán dado cuenta que para nosotros cuantificar una medida necesitamos de un valor numérico y de una unidad. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes van a, cuando ustedes van a la tienda, ustedes piden por kilogramo, ¿verdad? Ustedes van y piden de repente, deme 5 kilos de arroz o deme 1 kilo de azúcar, ¿verdad? O 2 kilogramos de papa. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes mencionan en todo caso un número y una unidad. De la misma manera, si ustedes quieren medir el ancho de repente de su mesa, de su casa, entonces ustedes necesitan de un número y una unidad. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es el metro la unidad. ¿Ya? Entonces, en la química también es lo mismo. Necesitamos nosotros, para medir esas partículas, necesitamos de unidades químicas, de unidades de masa. Pero en este caso no vamos a utilizar la masa que usamos, por ejemplo, para el arroz. Porque tú no puedes decir de 1 kilogramo de átomos, porque ustedes saben que el átomo es una partícula muy, pero muy pequeña. Y si ese átomo yo lo pongo en una balanza, pues difícilmente la voy a pesar, difícilmente voy a medir la masa. Entonces necesitamos de unas unidades especiales para justamente cuantificar su masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sucede algo muy interesante, pues, ¿no? Como les venía diciendo. Tú vas a la tienda de repente a comprar pan y tú puedes pedir pan de la siguiente manera, ¿no? Deme 2 panes, deme 5 panes, deme 10 panes, ¿verdad? Puedes de alguna manera contabilizarlas, ¿no? Pero ¿qué pasa, chicos, si ustedes van a la tienda y quieren pedir arroz, si no se refirieran por número, por kilogramos, si quieren pedir arroz, pues no van a pedir ustedes, deme 6.500 granos de arroz o deme 10.000 granos de arroz, porque el vendedor lo más justo es que te tire un cocacho, pues no va a ir a contar grano por grano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien complicado cuando se trata de partículas pequeñas, pues contarlas, pues, ¿no? Entonces también para eso entra a detallar las unidades químicas de masa. Lo mismo ocurre con el átomo, pues no vamos nosotros a contar átomos, porque no los podemos ver. Entonces necesitamos de unidades, necesitamos de elementos que nos va a permitir contabilizar esas, ¿no? Que nos va a permitir contabilizar átomos, ¿no? Iones, fotones, ¿no? Partículas bien pequeñitas, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué estudia las unidades químicas de masa? Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿ya? Se encarga del estudio de las diversas unidades que se utilizan para expresar la masa y volumen de sustancias, ¿ya? Así como las relaciones que hay entre ambas, ¿ya? ¿Qué tipo de partículas necesitamos nosotros medir en química? Entonces, necesitamos medir átomos, moléculas, protones, neutrones, iones, entre otras. Se dan cuenta que estas partículas ya no son partículas sencillas, pues, ¿no? Porque es más, ni siquiera las podemos ver, ¿verdad? No sé, pero sí tienen un efecto, ¿no? Entonces necesitamos unidades para poder cuantificarlas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué unidades? Entonces vamos a ver qué unidades vamos a utilizarlas. La unidad más importante en la química es la unidad de masa atómica. Como siglas viene a ser el UMA, ¿ya? El UMA. Bueno, entonces es la unidad utilizada para determinar la masa atómica promedio de los átomos de un elemento, ¿ya? En otras palabras, en castellano, por decir, entonces la unidad atómica de masa, la UMA, se define como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12, ¿ya? Es el isótopo mucho más estable, ¿ya?
Por eso es que se utiliza como unidad base. Me voy a explicar en esta parte, chicos, ¿ya? A ver, ¿por qué es necesario tener una unidad base? Por ejemplo, chicos, ya nuevamente, vamos con el arroz. Miren, supongamos que ustedes tienen esto, muchachos, ¿no? Ustedes tienen acá, a ver, tienen acá un saco, ¿ya? Un saco de arroz. Tenemos acá el saco de arroz. Entonces, para que ustedes sepan cuánto contenido acá, cuánta masa hay, ¿con qué lo comparan? A ver, chicos. ¿Con qué unidad comparan el arroz? Lo hablamos hace ratito. ¿Con qué unidad comparan para saber cuánta masa tiene el arroz? Pues lo comparan ¿con quién? Con el kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? Con el kilogramo. El arroz lo comparan con el kilogramo. Es la unidad masa. Perdón, es la unidad, en otra palabra, es la unidad en la cual yo voy a comparar, ¿ya? Es la unidad patrón, ¿ya? En este caso, entonces, la masa, el kilogramo viene a ser la unidad patrón. A ver, otro ejemplo, miren, fácil, chicos. Supongamos que tengo una mesa, miren. Supongamos que la mesa que está en su casa, donde ustedes almuerzan, tienen una mesa, chicos. Y yo quisiera medir el largo, ¿verdad? La longitud total de la mesa. ¿Con quién voy a comparar para poder medir esa longitud? ¿Con qué lo comparo? ¿Con qué unidad patrón comparo? A ver, ¿con qué lo comparo? A ver, ¿con qué mido esto? ¿Cuál es la unidad patrón? El metro. Muy bien, el metro, chicos. ¿Ya? Estamos hablando de unidades del sistema internacional. ¿Ya? Entonces lo comparo con el metro. ¿Ya? Entonces yo veo, a ver, yo mido, entonces, hay 5. ¿5 qué? Hay 5 metros. Significa que hay 5 veces la unidad patrón que viene a ser el metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo cualquier medida, yo siempre comparo. Para medir, ¿no? Para cuantificar un objeto, ya, una cantidad física, yo la comparo con una unidad patrón. ¿Ya? La masa la comparo con la unidad patrón que es el kilogramo, ¿no? La longitud con el metro. Si hablamos de la temperatura, yo la comparo con el Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quisiera de repente también medir el tiempo transcurrido, ¿cuál sería su unidad patrón? El segundo. En química, chicos, ¿cuál es mi unidad patrón? ¿Quién sería la unidad patrón? ¿Quién es en este caso? Ahí lo estoy colocando. ¿Quién es la unidad patrón en química? ¿Quién vendría a ser? Vendría a ser el isótopo del carbono 12, ¿no? La masa, la 12ª parte de ese isótopo de carbono 12, ¿ya? La 12ª parte de esa masa, de ese carbono 12, se le llama UMA. En todo caso, como nos comenta Víctor, entonces, en química, ya la masa yo la voy a comparar con el UMA. ¿Estamos de acuerdo? Con una unidad de masa atómica. ¿Ya? Esa va a ser mi unidad patrón de masa, el UMA. ¿Ya? ¿Cuánto equivale un UMA? Miren, chicos, ven. Aquí tenemos, miren, ¿cuánto equivale un UMA? Miren, se dan cuenta que un UMA es una cantidad bien pequeña, miren, es 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Miren, un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es una cantidad bien pequeña el UMA. Por eso es de que los átomos, muchachos, los átomos, no se expresan en gramos, porque imagínense sería trabajar miren, con notaciones exponenciales, pues, ¿no? Y sería un poco incómodo hablar, el átomo pesa 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Entonces, lo más común es trabajarlos en UMA. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miren, la masa del carbono, si lo dividimos entre 12, nos va a dar un UMA. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ustedes tienen la tabla periódica a la mano, muchachos. A ver, siempre deben tener su tabla periódica a la mano. Si ustedes ubican el carbono,
miren, el carbono. El carbono tiene una masa, 12, ¿verdad? Dice 12. Si a esa masa de 12 lo dividimos entre 12, o sea, entre la doceava parte, nos va a generar un UMA. Se dan cuenta en este caso que el carbono 12 es el principal responsable para generar un patrón de masa, un patrón de masa en química, ¿ya? Ahora, todas las masas que ustedes ven en la tabla periódica, miren, por ejemplo, del aluminio estamos 26,98, del boro 10,81, esa masa, la masa atómica, la unidad es el UMA, solo que no le colocan la unidad. ¿Estamos de acuerdo? No se coloca la unidad. ¿Ya? Porque si no, bueno, sería un poquito más extenso, ¿ya? Pero las unidades se dan en UMA, ¿ya? Todas las unidades son en UMA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, ok. Más abajo he colocado, chicos, los isótopos de carbono, ¿ya? ¿Se acuerdan qué era isótopos, muchachos? ¿A qué nos referíamos con isótopos? A ver, ¿quién me puede comentar, quién me puede decir qué es un isótopo? A ver, cuando vimos núcleos, ¿se acuerdan qué es un isótopo? A ver, ¿quién me puede comentar? A ver, María nos dice, María Fernanda, ¿tienen mismo número atómico? Sí, exacto, son elementos, son átomos que tienen el mismo número atómico o bueno, la misma cantidad de protones, ¿ya? Pero diferente número de neutrones y diferente número de masa. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llaman isótopos. Chicos, todos los elementos, casi la gran mayoría de elementos tiene isótopos. ¿Estamos de acuerdo? La gran mayoría de elementos de la tabla periódica presentan isótopos. Miren, los isótopos del carbono tenemos el carbono 12, que se encuentra, miren, en un 98% de abundancia natural, ¿ya? Luego tenemos el carbono 13, que naturalmente, ¿no? En la naturaleza se encuentra en forma abundante en el 1,10%. Claro, Fernanda, muy bien, también se llaman hílidos, ¿ya? Muy bien. Y bueno, tenemos el isótopo radiactivo, que viene a ser el carbono 14, ¿ya? Que se encuentra, miren, en una abundancia natural de, bueno, casi nada, ¿no? Miren, 1 por 10 a la menos 10%, casi nada, ¿no? ¿Ya? Pero es muy importante el isótopo 14, ¿ya? Sobre todo para averiguar la antigüedad de algunos fósiles, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Este elemento radiactivo. Pero bueno, se elige por lo general como medida o como unidad patrón el carbono 12, ¿ya? Por ser un elemento estable y sobre todo por tener por ser abundante en la naturaleza. ¿Ya? A ver, Jennifer, nuevamente, ¿ya? Tenemos, miren, los isótopos del carbono, tenemos 3 isótopos, miren, el carbono 12, que se encuentra en nuestra naturaleza en forma abundante, mía, se encuentra en un 98,89%, el carbono 12. Luego tenemos el carbono 13, bueno, que se encuentra ya un poco menos, bueno, un poco no, mucho menos, que viene a ser el 1,10%, ¿ya? En nuestra naturaleza. Y tenemos también el isótopo radiactivo, miren. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bueno, en la naturaleza, bueno, casi no se encuentra, ¿no? Por lo general el isótopo radiactivo, el isótopo carbono, bueno, es realizado sobre todo en laboratorios, ¿no? En forma experimental. Ya, bueno, ya, pero el isótopo más estable, el que se utiliza para la unidad patrón, ya, para la unidad de masa, patrón, bueno, se utiliza el isótopo de carbono 12. No se olviden, chicos, ¿ya? El isótopo de carbono 12 se utiliza como unidad patrón, ¿ya? Unidad patrón de química, ¿ya? De masa química. Bien, pero bueno, esto solamente es un comentario, ¿ya, chicos? ¿Ya? Es un comentario, solamente quería indicarles que cada elemento químico que ustedes ven en la tabla periódica, tiene sus respectivos isótopos, ¿ya? Ok, entonces vamos a definir lo que es masa atómica. Ahí tenemos la masa atómica, miren.
Leamos juntos. Dice, es la masa relativa, miren, es la masa relativa de cada isótopo expresado en UMAS, ¿no? En UMA, ¿no? ¿Cómo se determina esa masa? Se determina haciendo uso del espectrómetro de masas. De esta manera, miren, usando el espectrómetro de masas podemos medir la masa de cada isótopo. ¿Ya? Ese dispositivo, ¿ya? Permite repasar, revisar, contar, ¿ya? Medir los isótopos de un cierto elemento, así como determinar los porcentajes de abundancia de estos isótopos. Miren, he visto, ahí les he colocado, chicos, miren, un espectrómetro de masas, miren. Se dan cuenta que es un instrumento complicado, bueno, para nosotros, y bien costoso, miren. Tremendo instrumento que se utiliza, miren, para medir la masa de los isótopos de un elemento. Ya, miren, parece todo un cañón, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este es un espectrómetro de masas. ¿Y cómo es que funciona, no? ¿Cómo es que hace esto, no? Bien, acá tenemos una gráfica ya un poquito más simple. Miren, se coloca aquí se coloca la muestra del elemento que yo quiero medir su masa y la abundancia. A ese elemento lo que hago es, lo caliento y le inyecto un haz de electrones, de tal manera de que esas partículas queden ionizadas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo ionizo, estas partículas de ese elemento. Una vez que queden cargadas las partículas, aquí, una vez que ya queden cargadas, lo hago pasar por un campo eléctrico. Ese campo eléctrico acelero al ion, lo acelero. Una vez que ese ion es acelerado, por eso que se dan cuenta que el espectrómetro tiene en forma de un cañón, ¿ya? Una vez que es acelerado pasa por medio de un imán. Ese imán se encarga de separar cada uno de los isótopos, ¿no? Lógicamente se van a separar los isótopos más ligeros de los más pesados y se van a proyectar en este detector. Entonces, en ese detector se proyectan y y se puede medir la abundancia de cada uno de esos isótopos y también la masa relativa de cada isótopo, ¿no? Como un ejemplo solamente, chicos, ¿ya? Como un ejemplo podemos ver aquí, miren, para el circonio, ¿no? El circonio veo que tiene, miren, el circonio tiene sus masas relativas, miren, 90, de cada uno de esos isótopos, miren, 90, 91, 92, esas son sus masas, ¿ya? Y la abundancia, ¿no? Que hay, sobre todo, en forma natural, ¿no? Del circonio. En este caso, miren, el circonio 90 es donde es el isótopo que más abunda, ¿no? Miren, cerca de un 50%. Y del menos abundante, bueno, es el isótopo de circonio 96, que bueno, es casi, bueno, menos del 5%. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver, veamos algunas preguntas. Por ahí Víctor nos comenta, profesor, ¿la masa atómica está conformado por UMAS? Claro que sí. La masa atómica, la unidad es el UMA. No se olviden, ¿ya? Estas masas que ustedes ven acá, se dan cuenta que no tiene unidades, mira, no hay unidades. Pero ya sabemos que la unidad básica de un elemento químico, de la masa de un elemento químico es el UMA. Por lo tanto, todas estas masas se encuentran en UMAS. ¿Ya? No se olviden, ¿ya? Es importante las unidades, ¿ya? En UMAS. Bueno, en UMA, no en UMA, ¿no? Unidad de masa atómica, en UMA. Bien, muchachos, entonces ya sabemos cómo funciona, miren, un espectrómetro de masa. De esta manera se puede encontrar la abundancia natural que hay de cada isótopo y bueno, pues, y su masa relativa.
Ahora, ¿cómo determinamos la masa atómica promedio? Chicos, una vez más, con su tabla periódica, todas las masas atómicas que ustedes ven de cada elemento es una masa atómica promedio. Promedio, ¿ya? Todo esto son masas atómicas promedio, ¿ya? Promedio, ¿por qué? Porque hemos dicho que cada elemento tiene isótopos. Entonces, ¿cómo yo calculo su masa atómica promedio? Bueno, pues tengo que tener en cuenta la masa de cada isótopo, de cada elemento y su abundancia en forma natural. A ver, considerando que un elemento está conformada por el conjunto de isótopos, miren, considerando que un elemento está conformado por un conjunto de isótopos, la masa atómica promedio de los elementos, ¿cómo se calcula? Bueno, como un promedio ponderado de las masas de los isótopos y sus correspondientes abundancias relativas. Si ustedes han estudiado promedios, bueno, en aritmética, no sé si han estudiado promedios, entonces la masa promedio se calcula en forma idéntica, ¿ya? Miren esta formulita, parece complicada, pero no lo es. Miren, donde A1, A2, A mayúscula, miren, A1, A2, vienen a ser los números de masa de los isótopos. Y A1, A2 hasta AN minúscula viene a ser el porcentaje de abundancia en la naturaleza del isótopo. Y bueno, pues el denominador es, bueno, pues la suma de todas las A minúsculas, que viene a ser justamente el 100%. Entonces veamos un ejemplo para, bueno, esquematizar todo esto, chicos. A ver. El elemento cloro está constituido por dos isótopos, muchachos. Veamos, tenemos el cloro 35 y el cloro 37. Tienen sus respectivas masas en UMA, miren. Cloro 35, su masa 35 en UMA. Y el cloro 37, su masa que es 37 UMA. Tenemos acá los porcentajes que se encuentran estos isótopos en la naturaleza. Por lo tanto, yo quiero calcular la masa atómica promedio, ¿ya? Entonces usamos justamente, ponemos esto, ¿no? Su masa atómica viene a ser igual. Hemos dicho que era una división en la parte superior colocamos la masa, miren, la masa de cada isótopo, en este caso es 35, multiplicado por su abundancia. ¿Cuánto de abundancia tiene? Tiene 75, miren. Ahora sumamos la masa ahora del otro isótopo, que es 37, multiplicado por su abundancia, que en este caso es 25%. Bien, y luego lo dividimos, recuerden que se divide entre 100, ¿no? Ahí está, entre 100, en la suma de todos estos dos que nos da el 100%. Bien, a ver, si ustedes me ayudan, chicos, a ver, esto sería igual a ¿cuánto? Sería 35 por 75, ¿ya? Más 37 por 25. Esto nos va a dar, y lo dividimos entre 100, 35,5. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos va a dar 35,5 y vamos a colocar UMA, ¿no? Recuerden que esta viene a ser su unidad de masa atómica. Ya, entonces, este sería la masa atómica de ¿quién? Del cloro. Vamos a poner acá del cloro, ¿no? Cl, ¿no? Si ustedes pueden observar su tabla periódica, se van a dar cuenta que la masa atómica del cloro justamente es 35,45. ¿Ya? A ver, nuevamente, chicos, ¿ya? Nuevamente. Entonces, miren, nos dan como dato lo siguiente. ¿Ya? A ver, prestamos atención, muchachos, por favor. Nos dan como dato lo siguiente, miren. Estos nos van a dar como datos. ¿Ya? Nos van a dar justamente los isótopos de cloro. ¿Ya? El cloro tiene, chicos, dos isótopos. El isótopo 35 y el isótopo 37. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de aquí de estos isótopos podemos capturar nosotros sus masas, miren, sus masas
en UMA, miren. 35, 37. Viene a ser justamente la masa en UMA, miren. ¿Ya? La masa en UMA. Bueno, pues, y también recuerden que podemos también encontrar su porcentaje en abundancia para cada isótopo. Entonces, yo quiero calcular la masa atómica promedio, ¿ya? El promedio de estas masas, en otras palabras, el promedio. Entonces, simplemente lo que hago es multiplicar la masa de cada isótopo por su porcentaje de abundancia. Sería 35 por 75, miren, miren, que viene a ser lo primero. ¿Ya? Y miren que luego ya tenemos este producto, luego sumamos más el otro producto. ¿Cuál es el otro producto? Sería 37 por 25, que justamente se encuentra aquí. Y luego dividimos el 100%. ¿Ya? Ya, no es necesario este porcentaje, chicos. Este porcentaje ya dan. Este es dato. No es que como hallo. Esto es dato. ¿Ya? Te tienen que dar este dato. ¿Ya? Este dato te lo dan. ¿Ya? No es que te piden calcula o encuentra, no. Este dato por lo general ya te dan el porcentaje de abundancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, muy bien. Y bueno, y todo eso lo divido entre 100, ¿ya? El denominador siempre es el 100%, ¿ya? Siempre es el 100%. Bueno, si ustedes calculan, realizan esta suma, bueno, esta división les va a dar 35,5 UMA, ¿no? Y es el mismo que ustedes se encuentran en su tabla periódica cuando ubican el cloro, ¿no? Ahí nos dice 35,45, que más o menos se aproxima a lo que hemos calculado, que viene a ser ¿no? La masa atómica promedio. ¿Ya? A ver, chicos. A ver. Masa molecular. ¿Ya? Esto, lo que hemos visto, chicos, es la masa atómica de un solo átomo. Atómica. Lo que encontramos nosotros en la tabla periódica. Ahora vamos a ver cómo encontramos la masa molecular, cuando tenemos ahora moléculas, ¿no? Que pueden ser tanto iónicas como covalentes. Entonces, indica la masa relativa de la sustancia expresada en UMAS. Ah, verdad, me olvidaba, chicos. Ya, para no escribir toda la palabra UMA, ¿ya? Para no escribir, solamente podemos colocarlo también así, ¿no? 35,5 y una U, ¿ya? Esa U me indica UMAS, ¿ya? En química, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Para no escribir toda la palabra completa, UMA, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo calculamos la masa molecular y la masa fórmula? Chicos, cuando se trate de un compuesto covalente, se le llama masa molecular. Y si se trata de un compuesto iónico, se le llama masa fórmula. Que a la larga es lo mismo, el cálculo es idéntico, solo que cambia pues el nombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, si el compuesto es covalente, se le llama masa molecular. Miren, de esta manera se denota como un M y una rayita. Y si se trata de un compuesto iónico, simplemente ponemos masa fórmula. Veamos, chicos, es un ejemplo. Tenemos, a ver, calcula de cada uno de estos ejemplos, hay que calcular de uno de estos compuestos, hay que calcular su masa, ¿ya? Molecular o masa fórmula. En el primero tenemos un compuesto covalente, tenemos el oxígeno, chicos. Tenemos dos átomos de oxígeno. Entonces, simplemente vamos a ver, tenemos dos átomos multiplicado por su masa atómica del oxígeno. Profesor, ¿dónde encuentro la masa atómica? Pues bueno, en el problema te tienen que dar como dato, ¿ya? O si no, pues bueno, lo ubicas en tu tabla periódica. Ubicas la tabla periódica y bueno, pues no. Vemos que el oxígeno tiene una masa atómica de 1599. Ya redondeámoslo a 16, muchachos, ¿ya? 16. Listo, chicos, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar 32 UMA, ¿verdad? Miren, UMA. ¿Ya? Entonces, el oxígeno, la molécula de oxígeno,
Miren, tiene una masa molecular de 32 UMA. ¿Ya? Ok, a ver, veamos para el agua. Tenemos, dice, 2 átomos de hidrógeno, miren. Colocamos 2. Y a ver, ¿cuánto es la masa atómica del hidrógeno? A ver, vean su tabla periódica. ¿Cuánto es? Hay que redondearlo, ¿ah? Es 1. ¿Estamos de acuerdo? 1. 1, ¿ya? 1. Ahora, luego le sumamos, ya tenemos el hidrógeno, miren. Ahora sumen, ahora el oxígeno. Tenemos solamente un átomo de oxígeno, entonces tenemos, ahora vamos a sumarle el oxígeno. El oxígeno, como está en la parte superior, hemos visto que es 16. Por lo tanto, la masa molecular del agua, ¿ya? Del agua, ¿cuánto es? Sería 18. ¿Estamos de acuerdo? 18 UMA. Uno más, vamos a poner, ¿ya? 18 U. ¿Ya? Eso nos indica que una molécula de agua, ¿cuánto pesa una molécula de agua, chicos? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la masa de una molécula? 18 UMA. ¿Estamos de acuerdo? 18 UMA. ¿Ya? Claro, hay que redondearlo, ¿ya, Víctor? Porque 1,008, bueno, lo puedes trabajar con todos los decimales, pero no es mucho, ¿no? La diferencia, ¿ya? Se puede redondear. A ver, vamos a ver para el siguiente, miren. El siguiente, chicos, vemos que es un compuesto iónico, ¿ya? Es fluoruro de calcio, miren. Tenemos el calcio metal con el flúor, que es un no metal. Este es un compuesto iónico. Entonces ya no se llama, en este caso, masa molecular, sino se llama masa fórmula. Se cambia el nombre, ¿no? De ahí el cálculo es el mismo. A ver, veamos, chicos. El calcio. ¿Cuál es su masa atómica del calcio? Vean en su tabla periódica. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? 40, hay que redondearlo, y hay que redondearlo, 40. Muy bien. Sumémosle más, hay 2 átomos de flúor, miren, 2. Colocamos 2 y multiplicamos el flúor. ¿Cuánto es su masa atómica? Vean en su tabla periódica, la masa atómica es 19. Muy bien, 19. A ver, ¿cuánto me va a dar todo esto? Tenemos 40 más casi 79, ¿estamos de acuerdo? 78, ¿no? 78, ahí está. 78 UMA, ¿no? Ahí está. Perfecto. Sigamos, a ver, sigamos practicando. A ver, el siguiente, masa fórmula. Tenemos el cloruro de sodio. Una sal. Una sal. Nuevamente, el sodio, veamos, el sodio, vean su tabla periódica, el sodio, ¿cuál es el sodio? Es 22,99, hay que redondearlo a 23, ¿ya? 23, muy bien. ¿Y el cloro, cuánto es el cloro? Más el cloro. El cloro es, aquí sí, bueno, no podemos redondear mucho, tendremos 35,45, ¿ya? Casi, bueno, hay que trabajarlo con esto, ¿no? Bueno, a ver, sumen chicos esos dos. 35,45 más 23. Nos va a dar 58,45, ¿ya? Listo, ¿ya? Ese sería UMA, ¿no? UMA. A ver, chicos, veamos para el siguiente, miren. Para el sulfato de calcio hidratado o también conocido vulgarmente, chicos, todo esto es el yeso, ¿ya? Es la fórmula del yeso. Este es el yeso. Bien, a ver, aquí no hay que redondear, hay que redondearlo, chicos, normalmente cuando esté de repente de esta manera, 23,99, ¿no? Ya, o sea, ya cuando esté lo más próximo, ¿no? Lo más próximo, ¿no? Pero cuando es de repente, le dan 58,6, ¿no? O 67, lo preferible es trabajar con todos sus dígitos, ¿ya? Pero cuando ya se aproxima o de repente tenemos 23,1, sí, bueno, al menos, bueno, podemos trabajarlo de repente a 23, ¿ya? ¿Ya? O bueno, acá podríamos haberlo trabajado de repente 35,5, ¿ya? También es válido, ¿ya? Aquí podríamos haberlo trabajado 35,5, también es válido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya, muchachos? Ok. Ya la respuesta no va a variar mucho, ¿no? No va a variar mucho, pero si lo redondeas demasiado, pues de 58 a 67,
lo redondeas a 59, ya no, pues, ¿no? Ahí sí cambia abruptamente ya la solución, ¿ya? A ver, ¿cómo sería para el siguiente, muchachos? A ver, para ese compuesto, el calcio, tenemos el calcio que es 40, miren, ¿ya? 40, miren, calcio. Luego tenemos el azufre, vean su tabla periódica, es 32, bueno, tenemos acá más 32. Luego tenemos más 4 oxígenos, miren, ¿ya? 4 oxígenos, sería 4 por el oxígeno que es 16. Bien, más 2 veces, miren, el agua, miren. 2 veces el agua, sería 2 veces, pero el agua ya lo hemos calculado. El agua es arriba, es 18, miren, el agua. Bien, ¿se dan cuenta? 2 veces el agua, tenemos 2 átomos de agua. Entonces el agua sería 2 por 18, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 40 más 32 más 64 más 18 por 2, 36, ¿no? Tenemos 172 UMA, ¿no? Esto sería 172 UMA. Listo, muchachos. A ver. A ver, ejercicio número 1. El boro tiene 2 isótopos. Ahí se ven los 2 isótopos. ¿Ya? Ahí se ven los 2 isótopos. ¿Ya? A ver, antes que nada. Tenemos el boro, tiene 2 isótopos. Ahí están sus isótopos, miren. La abundancia del boro 10 es 20%, miren. Nos dan como dato. ¿Cuál es el peso atómico promedio del boro? Bueno, pues recuerden el peso atómico promedio del boro, ¿ya? A ver, vean su... ¿Ya? A ver, recuerden la masa atómica o el peso atómico, como los quieren llamar, ¿ya? Del boro, ahí ponemos acá del boro. Bueno, pues ponemos, es una división. Y colocamos, tenemos el boro 10, miren, su masa atómica del boro de este isótopo es 10. Multiplicado por su abundancia. La abundancia del boro 10 es 20%. Más el boro 11. Miren, la masa del isótopo de boro 11 es 11. Multiplicado por su abundancia. ¿Cuánto será su abundancia aquí? A ver, no nos dan la abundancia. ¿Cuánto será, chicos? ¿Qué me dice? A ver, ¿cuánto será su abundancia? 80. 80, ¿no? Claro, tiene que dar al final, tiene que darme el 100%, 80%. Todo eso dividido entre 100, siempre dividido entre 100. Fácil, entonces sería 200, a ver, 11 por 80 más 200 y eso lo dividimos entre 100 y nos va a dar 10.8, ¿no? Ahí está. 10, bueno, 10.8 UMA, ¿no? Ahí está, ¿no? UMA. Qué bueno es la respuesta, ¿no? Y justamente coincide, se dan cuenta, si ustedes ven su tabla periódica, coincide con, bueno, pues con su masa atómica. Ya veamos otro ejercicio, muchachos. A ver, ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. La masa promedio de un elemento X es 69,7 UMA. Ya nos están dando la masa promedio, o sea, ya nos están dando la masa atómica. ¿Ya? Promedio. Vamos a colocar entonces acá la masa atómica del elemento X. Ya nos están dando que es 69,7 UMA. Ahora, dice que posee 2 isótopos. Posee el isótopo 69 y el isótopo 71. Determine el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado. Bueno, en este caso vendría a ser este el isótopo más pesado, ¿no? Entonces vamos a calcular A. Supongamos que A sea la abundancia del isótopo más pesado. Pregunta, chicos. ¿Cómo escribiría la abundancia para el otro isótopo? ¿Cómo le escribiría? A ver. Si el isótopo más pesado tiene abundancia A, ¿cómo escribiría para el otro?
Perfecto, Pedro, muy bien, sería 100 menos A. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que la suma de ambos tiene que darme el 100%, ¿no? Si yo sumo ambos, me tiene que dar el 100%. Muy bien, entonces simplemente reemplacen en la formulita. Entonces colocan la masa promedio, que ya la tenemos, 69,7, es igual a una división, ponemos acá la división, sería 69, miren, para este isótopo sería 69 por su abundancia, colocamos la abundancia, sería 100 menos A. Uy, me salió muy grande ese cero, bueno. Y más el otro, ¿no? Que sería 71 multiplicado por A, dividido entre 100, ¿no? Bueno, este 100 pasa a multiplicar al otro lado, sería 69,7 multiplicado por 100, 6.970, ¿ya? Ahí está. Es igual a 69 por 100, 6.900, menos 69 por A, sería 69A, más 71A. Bueno, pues pasa a restar, 6.900 pasa a restar, ¿no? 6.970 menos 6.900 nos va a dar 70, ¿no? Y bueno, aquí restamos, sería 71A menos 69A, tenemos 2A. Por lo tanto, obtenemos que nuestro valor de A viene a ser justamente 35. Muy bien, Pedro, perfecto, excelente, ¿ya? Muy bien, Alegre Puescas, 35. Y bueno, pues es justamente la abundancia del isótopo más pesado, ¿no? Sería 35%, ¿ya? Recuerden que la abundancia se da en porcentaje, ¿ya? Sería 35%. Muy bien, chicos. A ver, el último, muchachos, para empezar a hacer su evaluación, ¿ya? El último. ¿Ya? A ver, hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? A ver, preguntas hasta ahí. Preguntas, a ver, antes de avanzar, preguntas. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Pregunta. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Ya, bien. Y bueno, hagamos un ejercicio más. Determine la masa molecular, ¿ya? Del ácido sulfúrico, ¿ya? Este elemento, este compuesto, chicos, es el ácido sulfúrico. Y del ácido nítrico, ¿no? Ya hay que ir poco a poco familiarizándonos, chicos, con algunos compuestos, ¿ya? Aprender sus nombres sobre todo, ¿ya? Es el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Vamos a hallar su masa molecular. Ambos son, ya vamos a hallar su masa molecular. Entonces, veamos, tenemos la masa molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. A ver, ¿cuál sería? En este caso su masa molecular. Tenemos dos hidrógenos. Muy bien, dos. Cada hidrógeno es 1. Más un azufre. El azufre es 32. Más 4 oxígenos. Sería 4 por 16, ¿no? ¿Cuánto nos sale? 98. ¿Sí? A ver. 16 por 4. ¿Ya? Más 32. Y más 2 nos sale 98. Estamos en lo cierto. Ahí está, 98 UMA. Bueno, y finalmente tenemos la masa molecular del ácido nítrico, HNO3. ¿Ya? Un hidrógeno más
un nitrógeno, el nitrógeno es 14, más 3 oxígenos, ¿no? 3 por 16. ¿Ya? Esto nos da 48 más 15, bueno, pues 63, ¿no? 63, 1.